En el video de hoy, mi grupo y yo, que está conformado por Victoria Salgado, Natalia García, Fiorella Stefanel, Valentina Ávila y Mariana Villa, les vamos a hablar sobre el sistema respiratorio. Los órganos que conforman el sistema respiratorio son la nariz. La nariz tiene varias fosas nasales que están recubiertas de pelos que evitan que las partículas grandes vayan al interior del sistema respiratorio. Además de que tiene 1.000.000 de ramificaciones de vasos sanguíneos que evitan que calientan el aire y que evitan que vaya muy frío a los pulmones. Los órganos que conforman el sistema respiratorio son la nariz. La nariz tiene varias fosas nasales que están recubiertas de pelos que evitan que las partículas grandes vayan al interior del sistema respiratorio. Además de que tiene 1.000.000 de ramificaciones de vasos sanguíneos que evitan que calientan el aire y que evitan que vaya muy frío a los pulmones. Luego sigue la laringe. Es un órgano musculoso que tiene una especie de tapón que evita que los alimentos pasen al sistema respiratorio y que se queden en el sistema digestivo y no vaya a los pulmones y podamos asfixiarnos. Los bronquios están ubicados en los pulmones. Estos están rellenos de pequeños saquitos llamados alveolos. Estos hacen el cambio de dióxido de carbono a oxígeno en la sangre. Los pulmones son unos órganos esponjosos y rojizos que están ubicados en el tórax y están protegidos por las costillas a un lado del corazón. El pulmón derecho es más grande que el izquierdo. El izquierdo es un poco más pequeño debido a que protege al corazón. El diafragma es uno de los órganos más importantes del sistema respiratorio. Está ubicado en esta parte. Está bajo los pulmones y este se abre y se comprime como un acordeón. Este hace posible la respiración y se conecta con los pulmones. En la inhalación, el diafragma se contrae y la caja torácica se amplía, y en la exhalación ocurre lo contrario. El diafragma se relaja y la caja torácica se comprime. El sistema respiratorio está formado por los órganos relacionados con el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono y consta de lo siguiente. La nariz, que es la que detecta las moléculas de olor y ayuda a filtrar y a calentar el aire que inhalamos. La boca, ya que por esto también se inhala el aire. Además, ambas están conectadas con la faringe. La faringe es un conducto en forma de tubo que impulsa el aire inspirado y expulsa el aire expirado. La laringe o caja de la voz es la parte superior del conducto del aire. Este pequeño tubo está formado por un par de cuerdas vocales que vibran para producir los sonidos. La tráquea es un órgano membranoso que va desde la laringe hasta los bronquios y su función es simplemente dar vía abierta al aire inhalado y expirado. Ahora, la función de los bronquios es conducir el aire hasta los bronquiolos, pero también cumplen con una función motora. Cuando se produce la inspiración, los bronquios se ensanchan y se alargan, lo que facilita la circulación del aire hacia los alvéolos. Por último, les voy a hablar un poco sobre los pulmones. En pocas palabras, la función de estos es realizar el intercambio gaseoso con la sangre. El aparato respiratorio es el encargado de absorber todo el oxígeno que el cuerpo necesita y de eliminar el dióxido de carbono que se produce dentro de las células de todo el cuerpo. La respiración se produce en 3 pasos. El primer paso en este proceso es respirar o inhalar aire. La inhalación significa llevar aire rico en oxígeno al cuerpo. Y la exhalación significa expulsar aire rico en dióxido de carbono del cuerpo. El segundo paso de este proceso es el intercambio de gases en los pulmones, donde el oxígeno entra en la sangre y el dióxido de carbono sale de esta. El tercer paso es la respiración celular, donde se produce la energía química que necesitan las células del cuerpo y el dióxido de carbono. Finalmente, el dióxido de carbono de la respiración celular es expulsado del cuerpo desde los pulmones. La fibrosis quística. Esta es una enfermedad hereditaria que provoca la acumulación de moco pegajoso y espeso en los pulmones, en el tubo digestivo y en otras partes del cuerpo.
Es uno de los tipos de enfermedad pulmonar crónica más común en niños y en adultos jóvenes. Esta enfermedad puede ser mortal. Es causada por un gen que lleva al cuerpo a producir este líquido que ya les dije, que es el moco. La acumulación de ese moco puede ocasionar también problemas digestivos y afectar también las glándulas sudoríparas y el aparato reproductor masculino. La segunda enfermedad es el neumotórax, que es un colapso pulmonar. Este se produce cuando se filtra aire en el espacio que queda entre la pared torácica y los pulmones. El aire hace presión en la parte externa del pulmón y esto hace que colapse. Un neumotórax puede ser provocado por una contusión o una lesión penetrante en el pecho, también por algunos procedimientos médicos o por algún daño de enfermedades pulmonares ocultas, o también puede ocurrir sin ninguna lesión evidente. En algunas ocasiones, un colapso pulmonar puede poner en riesgo la vida de la persona. El tratamiento de un neumotórax implica introducir una aguja o un tubo en el pecho entre las costillas para así eliminar el exceso de aire. Pero si es un neumotórax pequeño, se puede decir que se puede curar por sí solo. El enfisema es una enfermedad de afección pulmonar. Esto quiere decir que impide que el aire entre a los pulmones. Las paredes de los sacos de aire pulmonar se bloquean, se debilitan y se rompen. Y esto impide que el aire entre al torrente sanguíneo, por lo que cuando la gente exhala, las personas que padecen enfisema contienen aire viejo en los sacos pulmonares, lo que impide que entre el oxígeno y aire fresco. La mayoría de personas que padecen enfisema también padecen bronquitis crónica y estas dos son afecciones pertenecientes a la EPOC, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. La bronquitis crónica es una enfermedad que inflama los tubos que conllevan a los pulmones, es decir, los bronquios. Y esto hace que la persona tenga tos persistente. La bronquitis causada por las alergias también es considerada bronquitis crónica y por lo tanto también una enfermedad pulmonar de obstrucción crónica. Los causantes de estas enfermedades son principalmente el tabaquismo, pero también estar expuesto a estos humos de cigarrillos, sustancias químicas o también polvo, por lo que siempre debemos mantener nuestros hogares limpios y estar lo más alejados de esas sustancias. Bueno, buenas tardes. El día de hoy queremos conocer más sobre la parte respiratoria. Por esto, contactamos a la fisioterapeuta María Eugenia Mantilla, especialista en rehabilitación cardíaca y pulmonar, docente en la Universidad Industrial de Santander y en el Instituto Neumológico del Oriente de la ciudad de Bucaramanga. María Eugenia, queremos saber qué tanto el ambiente afecta a la parte respiratoria. Buenas tardes, Natalia. Muchas gracias por la invitación a todo el grupo que quiere saber y conocer un poquito más sobre la parte respiratoria. La parte respiratoria sí se ve muy afectada por el ambiente, especialmente por el humo de los carros, la calidad del aire que respiramos del medio ambiente. Nos vemos afectados también por el humo del cigarrillo, nos vemos afectados por las diferentes fábricas que emiten algunos vapores, algunas inhalaciones de tipo químico, y también nos vemos afectados por la humedad de las ciudades. Nos vemos afectados por los diferentes alimentos y animales que están en el medio ambiente. Esto hace que cambie el mismo hábitat y venga a alterar nuestro sistema respiratorio.
Usted nos nombra que los cigarrillos es uno de los contaminantes. ¿Qué impacto tiene esto en los pulmones? Sí, el cigarrillo es uno de los grandes eh, problemas que afectan no solo la parte respiratoria, sino también nos viene a afectar el corazón. El cigarrillo tiene 52 componentes, el cual no solo es el tabaco, tiene otras toxinas, el cual al encenderse se convierte en un humo, que este humo es de unas partículas tan pequeñas que entran a la vía respiratoria y se queda como un obstáculo a nivel de los alvéolos, que esto es los que a donde llega el aire y sale a los pulmones, de los pulmones. Y este humo del cigarrillo, todas las toxinas que tiene, que son tan diminutas, se van a fijar ahí en los alvéolos y los van deformando, permitiendo que estos no sea capaz la persona de sacar el aire. Y por eso lo ven, de pronto lo vemos que el paciente tose o la persona tose o empieza a sentir que no es capaz de sacar el aire porque se ha acumulado todas esas químicos bastante tóxicos y destructivos para toda la vía respiratoria. Entonces, el cigarrillo es uno de los grandes destructores de la vía respiratoria, no solo a nivel de los alvéolos, sino también puede hacer destrucción o daño en los tubos conductores de ese mismo aire. Listo. Muchas gracias. Se han visto que han salido al mercado cigarrillos eléctricos. ¿Estos tienen el mismo impacto que los cigarrillos convencionales? Sí. Desafortunadamente, porque ellos de pronto no tienen la misma cantidad de químicos y de esas toxinas, ya tendrían, si el cigarrillo convencional tiene 52 componentes, estos tienen unos dables, es que hagamos ejercicio. El ejercicio es fundamental para mejorar toda la circulación pulmonar, del corazón, del riñón. Entonces, uno de los grandes hábitos saludables es el ejercicio. El otro es que no nos automediquemos, que si inhalamos la gasolina o el perfume o nuestro perrito que duerme con nosotros, porque hoy en día lo humanizamos tanto, y ellos tienen una caspa muy diminuta que se nos puede entrar por la vía respiratoria y eso hacer que entremos en dificultad respiratoria. Entonces, dentro de los hábitos saludables es ejercicio, no automedicación, los agentes desencadenantes o agentes que nos puedan entrar por la vía respiratoria y llegar a afectarnos los pulmones, como es la caspa de los animales, los cambios bruscos de temperatura, a veces somos alérgicos a los alimentos. Todo eso
debemos detectarlo para evitar que tengamos problemas respiratorios. Y el autocuidado. El autocuidado, fíjense que en este momento que estamos viviendo de pandemia por el virus COVID-19, tenemos que cuidarnos. Hemos visto, se ha registrado que la parte que más se altera es la parte respiratoria. Entonces, es bastante importante tener las tres grandes reglas de oro que se han llamado en esta pandemia, y grandes reglas de oro que se han llamado en esta pandemia y que hacen parte de mantenernos saludables, como es el uso del tapabocas, el lavado de manos y ¿cuál es la otra? Lavado de manos y distanciamiento social. Distanciamiento social. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de cuidarnos, de regalarnos un espacio para nosotros, para cuidarnos. Y la mejor forma es con el autocuidado y ejercicio, por favor. Muchas gracias por esta reunión llena de conocimiento. A ustedes, Natalia, y el grupo de compañeras y docentes por esa invitación. Espero que puedan ponerla en práctica, que es básicamente para el cuidado de nuestra salud, específicamente el cuidado respiratorio. Muchas gracias. Bastante tóxicos. Y estos igual generan un humo. Y en ese humo están contenidas las toxinas que igual ingresan a la vía respiratoria y hacen lo mismo de ocuparse o de desfigurar el alvéolo o los conductos de los bronquiolos de la vía respiratoria, creando obstáculo para salir el aire, que es bastante, que es el que nos puede ocasionar el ahogo o la sensación de que nos falta el aire para respirar. Muchas gracias. Cuando nos habló de los contaminantes, mencionó las fábricas. ¿Qué tipo de fábricas y por qué estas causan daño? Sí, tenemos muchas, todavía tenemos fábricas, las cementeras, ¿sí? El cemento, él emite, y vemos, emite un polvillo, o el cemento es un polvo muy fino. Entonces, para el proceso de elaboración del cemento, entonces también se emite un humo, el cual en ese proceso, ese humo sale al medio ambiente, y este cemento también tiene unos químicos. Luego el humo también sale en ese con químicos, y siempre el componente o las micropartículas de los humos son
tan diminutas que fácilmente entran a la vía aérea. Igual con la minería, ¿sí? Los químicos que necesitan para el proceso del oro, también eso, la fundición de eso nos ocasiona que pueda entrar esos olores por la vía respiratoria, por la nariz, a la vía aérea inferior o a nuestros pulmones. Por la vía respiratoria, por la nariz, a la vía aérea inferior o a nuestros pulmones, que pasen por los bronquiolos y los alvéolos. La madera, el acerrín, que cuando están tallándolo, emite esos residuos tan pequeños que pueden entrar sin producir un humo, pero produce un polvillo muy diminuto que puede entrar a nuestra vía aérea. Lo mismo en el proceso de la gasolina o las diferentes químicos, vemos que el olor a veces a la gasolina es agradable para algunas personas y este entra a la vía respiratoria y lo que nos está es entrando un químico que puede hacer que se inflamen los conductos de la vía respiratoria y no permita el paso del aire y genere una dificultad para respirar. Muchas gracias por toda esta información. Por último, desde un punto de vista de salud, ¿qué hábitos nos recomendaría para cuidar la parte respiratoria? Bueno, hoy en día tenemos que hablar de muchos hábitos. Dentro de los grandes hábitos saludables es que hagamos ejercicio. El ejercicio es fundamental para mejorar toda la circulación pulmonar, del corazón, del riñón. Entonces, uno de los grandes hábitos saludables es el ejercicio. El otro es que no nos automediquemos, que si inhalamos la gasolina o el perfume o nuestro perrito que duerme con nosotros, porque hoy en día lo humanizamos tanto, y ellos tienen una caspa muy diminuta que se nos